Hola comunidad, me gustaría compartir mi historia. Se trata de la Santa Muerte o la Niña Blanca. Allá por el 2011 tenía unos 6 años. Mi madre era creyente de la Santa Muerte al igual que mi padre. La verdad no sé mucho sobre ella, ni lo que conlleva ser creyente, pero mi madre estaba muy apegada a ella. Era algo como ella cumplía y la otra la iluminaba. Un día me di cuenta de que algo o alguien me seguía. Siempre era una mujer esquelética que vestía de negro. A veces la podía ver claramente, pero otras veces no. La verdad la reconocía porque se parecía a la mujer que estaba en el altar de mi madre. Por eso no le tenía miedo. Ella se solía aparecer mucho en la vecindad en la que vivía en aquel entonces. Éramos mi madre, mis 2 hermanos, uno mayor y uno menor, en 2 cuartos en la parte de abajo, y mi tía y su esposo al lado de nosotros. Ellos tenían 3 cuartos. Solía pasar mucho tiempo con ellos. Además, en aquel entonces mi tía Fernanda acababa de enterarse de que estaba embarazada, así que por asuntos médicos ya no solía estar tanto en casa. Recuerdo que una vez estaba en la cocina de mi tía, buscando algún juguete que había perdido. Ella no estaba en casa, ni mi tío, su esposo. Mi madre tampoco estaba. Ella solía trabajar de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, prácticamente todo el día. Mi padre no vivía con nosotros en aquel entonces, pues estaban separados y mi padre era una persona alcohólica. Y mis hermanos estaban en la escuela, e iban en la tarde. Yo no fui ese día. No recuerdo por qué no quise ir o si simplemente no tenía clases, pero mi abuela iba a tardar un poco para llegar a cuidarme, pues fue a dejar a mis hermanos, así que me quedé sola. En la cocina de mi tía había una gran ventana que podías ver el patio. Recuerdo estar buscando el juguete y al mirar la ventana la vi. Aquella mujer esquelética que portaba un vestido negro, caminando. Caminaba lento y se dirigía a unas escaleras que daban para el segundo piso. Lo que más me extrañó era que no tenía miedo, ni un poco. Para alguien de mi edad debería haber corrido de miedo, aterrorizada, pero no. Simplemente la observé hasta que desvié la mirada y desapareció. Desde aquel día la podía ver reflejar en algunas partes de la casa, pero nunca dije nada a nadie, hasta que en alguna ocasión mi tía nos estaba contando que le espantaron. Ella recuerda haber visto un hombre alto, negro, agarrar una manzana y morderla. Ella estaba asustada, pero no tanto, pues en esta casa desde el primer día que nos mudamos, en las noches en el piso de arriba se escuchaba cómo movían muebles, risas de niños, niños jugando canicas y pasos, pero nadie vivía arriba, así que lo paranormal ya era costumbre. Le conté todo lo que había visto en la cocina aquel día y que la podía ver de vez en cuando. Me dijo que no me preocupara, pues no me pasaría nada. Y así pasaron los años y nos mudamos a la casa de mi abuela, en el segundo piso. En esa casa también espantaban de noche, pero a mí nunca. De hecho, jamás me espantaron o algo se me apareció aparte de esa mujer. Pero a mis otros familiares sí, en especial al hijo de mi tía. Ella ya no vivía en esta vecindad, vivía en otra parte. En alguna ocasión que hablábamos de sustos, fantasmas y demás, nos contó que su hijo siempre veía cosas, y él le decía que eran monstruos. Después al niño lo bautizaron. Yo le dije que si se acordaba de lo que había dicho años atrás, y me dijo que sí. Ella me dijo que enfrentó a mi madre. Me dijo que mi madre estuvo a punto de darme a la Santa Muerte a cambio de algo, y mi tía le dijo que si en serio me iba a dar, que pensara en la estupidez que estaba diciendo. Mi madre entró en razón, dejó todo atrás, quitó el altar y empezó a ir a misa. Ella era católica antes, incluso está bautizada. Cuando mi tía me dijo todo eso fue impactante para mí, pues nunca me dijo mi madre por qué había dejado de ser creyente de la Santa Muerte. Incluso mi padre dejó eso, aunque aún conserva un tatuaje de ella. Y así volvieron a pasar 1 o 2 años, no recuerdo. Ella seguía ahí, aún conmigo en las noches en una esquina de mi cuarto. Una esquina estaba más oscura que las demás. Yo sabía que era ella, y aún así siempre podía dormir bien. Y otra vez salió el tema de lo paranormal. Mi familia es algo peculiar.
pues mi tía y madre dicen que esta familia está bendecida por dones. La verdad siempre pensé que era una tontería. Ellas me dijeron que mi hermano mayor, él tenía llamado con Dios, que él podía ser escuchado, pero actualmente él perdió eso. Pues nuestra infancia no fue buena, y él perdió la fe ante él. Actualmente es ateo, pero yo sé que en el fondo sigue creyendo en él. No sé si él podrá recuperar el llamado con Dios o no. Una noche que estaba durmiendo no me podía despertar. Estaba en un sueño y cuando despertaba seguía en el sueño. Recuerdo que esa mujer me estaba siguiendo, y cada vez que me despertaba era peor porque ella me había atrapado. Cuando según yo despertaba, ella seguía ahí. Recuerdo verme dormir. Yo me estaba viendo a mí misma dormir. Ella me seguía y yo corría para alejarme de ella, hasta que en el último sueño, ella me habló. No sé qué idioma hablaba, no entendía su idioma, pero sí comprendía lo que me decía. Es algo raro, yo sé, pero recuerdo que ella me dijo que ya era hora de llevarme, que teníamos que irnos. La miré, y no sé cómo me armé de valor. En el sueño temblaba de miedo, pero no por ella, sino porque no me quería ir. Le dije que no me quería ir. Todavía era muy pronto. Desperté. Estaba desorientada, pero no sabía si había vuelto o no, hasta que mi madre me llamó a desayunar. Después de eso ya no volví a ver. Ya no se me apareció otra vez. Ya nada se me aparecía. Como dije, a mi primo lo suelen espantar o a mis hermanos, pero nunca a mí. Es como si me protegieran. La verdad, no sé si ella volverá. Pero siempre que paso por algún altar sobre la Santa Muerte, siento como si me llamara. Me da tanta curiosidad de saber de ella. Pero hasta la fecha nunca me he metido en eso. Pero reitero, no siento miedo de ella. Nunca lo sentí. Pero ahora que ya soy mucho mayor, lo único que siento es que ella llama mi atención. La verdad es que me gustaría algún consejo. Ella me verá como su ofrenda. Sería muy malo si me acerco a sus altares. Siempre he sentido que es ella la que me protege y que algún día vendrá por mí. Me gustaría saber ustedes qué piensan. Buenas noches. Buenas noches, comunidad. Vengo a relatarles un fenómeno que apenas me acaba de ocurrir hace unas horas. Yo no soy una persona a la que le hayan pasado cosas paranormales, a pesar de que soy muy fan de estas cosas desde muy pequeño. A diferencia de mi familia, que sí han tenido sus propios encuentros paranormales. Vivo en un pueblo en el estado de Chiapas junto a mi familia y varias mascotas. Mi abuela me despertó a la 1 de la madrugada porque alguien estaba arañando la puerta. Esto no era muy raro, ya que teníamos gatos que salen en las noches y regresan ya de madrugada. Como todo está cerrado, empiezan a arañar la puerta. Pero resultó que era el perro de mi primo, que vive a unas manzanas de distancia. El perro a veces escapa y en vez de regresar a su casa siempre viene para acá. Bueno, metí al perro y lo amarré en el patio. Los demás perros de la casa empezaron a ladrar como de costumbre por el perro de mi primo. Ya pasado todo esto, mi abuela y yo regresamos a dormir, pero ocurrió algo raro. Mi abuela se levantó y empezó a llamar a los perros para que se metieran a la casa. Esto se me hizo algo raro, ya que a ella no le gusta que estén dentro, pero no le tomé importancia y decidí volver a dormir. Allí fue cuando lo escuché. Era un lamento. Más que eso, era un grito que se escuchaba a la distancia. No sabía si era la de un niño o un adulto, pero ese grito empezó a aumentar poco a poco. Eran gritos desgarradores, como si ese ente estuviera sufriendo mucho. Fue allí donde los perros que aún seguían ladrando se quedaron completamente callados. Estuve a punto de levantarme y decirle a mi abuela si podía escuchar eso. Allí fue donde caí en cuenta de la razón por la que metió a los perros. Ella ya había escuchado ese lamento, por eso los metió, para tenerlos ahí adentro y que nos acompañaran hasta que esa cosa que gritaba allá afuera se esfumara. Decidí no levantarme más que nada porque ya tenía escalofríos y mi corazón empezó a latir muy fuerte. Fueron unos 5 o 6 minutos que duraron esos gritos hasta que por fin fueron disminuyendo hasta desaparecer.
Cuando todo pasó, mi madre se levantó para hacer unas cosas y empecé a platicar con ella y le conté todo. Mi abuela confirmó lo que ya sabía. Ella también escuchó los gritos. Sé que no es la gran cosa esta historia, pero es la primera vez que me ocurre en carne propia, y por eso las comparto con ustedes. Me hubiera gustado grabar esos gritos, pero cuando estás en esa situación, no pienses en grabar, sino en cerrar los ojos y esperar a que pase todo. Hola comunidad. Antes de contarles mi relato, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Alguna vez han pensado que los lugares tienen memoria y guardan energía? Personalmente creo que sí, y siempre he intentado mantenerme tranquila ante las cuestiones paranormales, precisamente porque tengo alta sensibilidad para percibir cuando hay actividad en algún lugar. Siempre trato de ignorarlo, porque me he percatado que si le doy atención más se manifiestan. En esta ocasión me tocó ser protagonista de esta historia, en mi lugar de trabajo, el cual es una casa antigua. Soy del estado de Puebla y la oficina donde laboro está en el centro histórico. Por experiencia, en la mayoría de las casas antiguas hay un habitante que ya no pertenece a este mundo, y ese es nuestro caso. Llegamos a estas oficinas en febrero de este año. Cuando nos pasamos todo parecía normal. Nos habían dicho que teníamos un fantasma, pero pensamos que era una broma para asustarnos. Sin embargo, el segundo día nos tocó ser testigos a 2 compañeros a mí, de que no era una mentira. A una servidora le movieron las sillas de mi oficina, y a mis compañeros les tocó escuchar pasos en la escalera de emergencias, que conduce del tercer al segundo piso. Cabe destacar que ya no había nadie en la oficina más que ellos. Pensamos que quedaría así, como una experiencia y ya. Sin embargo, un mes después nos enteramos de la historia de la casa. Sucedió que una persona que había vivido unos 50 años atrás aproximadamente, nos contó que cuando era una casa, en el segundo piso, que es donde más actividad hay cuando cae la tarde, su primo se ahorcó y murió allí. Al enterarnos sentimos un poco de pena por el joven, y al poco tiempo de esto, cuando un compañero entró a esa oficina, nos comenta que vio a un joven que se desvaneció de inmediato. Quedó como anécdota nuevamente. Sin embargo, comunidad, lo que nos da un poco de miedo fue lo que empezó a pasar después. Una compañera tuvo la mala suerte de observar ya entrada la tarde a una señora de negro con la cara cubierta en ese mismo piso. No sabemos quién es, pero ella no es la única que la ha visto. Otra compañera ya tuvo la misma experiencia. Hace una semana a mí me tocó escuchar en el baño, que está en ese mismo piso, que alguien me llamaba. Quise ver de quién se trataba, y para mi mala suerte, en el baño solo estaba yo. Esa es mi historia, comunidad. Es un poco larga, pero con esto, sé que los lugares sí guardan energías, y en sus paredes tienen memoria. Buenas noches. Hola comunidad, quiero contarles una historia. Los sucesos que les voy a relatar son reales. Me los contó mi abuelito, que fue doctor. Él no lo vivió, pero se lo contaron sus pacientes. Sucedió en los años 80 en un hospital de Fresnillo, Zacatecas, donde él trabajaba. A partir de ahora, contaré en primera persona. El primer suceso me lo contó la señora María, que tenía alrededor de 80 años. Fue un día de urgencias en el hospital donde yo estaba trabajando. Estaba ella acostada en una camilla y yo estaba con ella atendiéndola. En eso iba a salir a comer algo y me dijo: «Doctor, no se vaya». Yo le respondí: «¿Por qué? ¿Le da miedo?». Y ella me dijo: «Ay, doctor, déjeme platicarle lo que me sucedió una vez que vine al hospital porque estaba enferma. Estuve aquí mismo en urgencias, en la camilla de enfrente, yo sola. En eso se escucha abrirse una puerta de vidrio en el pasillo. Se escuchaban pasos dirigiéndose hacia donde yo estaba. Llega a urgencias y se abre la puerta. En eso entra una enfermera vestida completamente de negro, con una cofia muy extraña. Parecía estar hecha de piel humana. Estaba empujando una silla de ruedas para trasladar a los pacientes. Al ver su cara, me di cuenta de que era la cosa más horrible que había visto.
Era un ser demoníaco, pues tenía unos dientes muy grandes que sobresalían de su boca, unos ojos muy grandes y cafés. Eran horribles. Al llegar a mi camilla, me sujetó de las rodillas y el cuello, tratando de subirme hacia la silla de ruedas. Comencé a rezar Padre Nuestro. En eso me soltó para volver a agarrar la silla e irse por donde había venido, y me quedé muy petrificada del miedo. El siguiente suceso pasó cuando me encontraba en el servicio de cirugía. Ingresó doña Isabel, un paciente de edad avanzada que había sufrido un accidente entre dos autos. Debía entrar a cirugía pronto, ya que tenía una fractura en la pierna. Después de su operación, fue ingresada a la sala general donde me encontraba. Entonces, un día, por curiosidad, me preguntó: «Doctor, ¿a usted no le da miedo estar en el hospital de noche?». A lo que yo respondí que no. En eso, me comentó lo siguiente: «Hace unos días, a las 12 de la madrugada, estaba con mucho dolor en la pierna. Entonces estaba semisentada en la camilla. Enfrente de mí había una señora con su hijo que estaba enfermo. En eso se abre la puerta de 2 piezas y aparece una enfermera con una cara horrible, su uniforme negro y cofia de piel. Entra con un carrito de medicamentos. Se dirige hacia mí. Empezamos a rezar los tres. En eso, se da media vuelta para volver por donde venía. En ese hospital se vivieron muchos sucesos paranormales. Tanto nosotros, el personal médico, como los pacientes. Espero poder contarles luego. Buenas noches». Hola comunidad. Escribo para contar algo que nos sucedió en casa. Y pues haciendo cuentas de los días, hemos notado que sucede los días de luna llena. Para poner el contexto, mi familia consta de mi esposo, mi hija de 3 años y yo. Actualmente estamos viviendo en una de las casas de mis papás, la cual nos han dejado como herencia. Esta casa la construyeron mis papás con mucho esfuerzo, pero siempre han pasado cosas raras. Se escuchan ruidos, se ven sombras, olores raros, etc. Pero cuando ya se terminó de construir, uno de los cuartos, que era el mío, se sentía pesado. La luz solía fallar. Hacía como corto. Me pasaba seguido la parálisis del sueño, y lo raro es que cada que teníamos visitas, se les ofrecía mi cuarto y a ellos también se les subía el muerto. En una ocasión, tenía una perrita que dormía conmigo, y de repente comenzaba a ladrar al espejo que tenía en mi cuarto. Ya estaba todo oscuro. Solo grité y mi mamá entró. Revisó y no había nada. Recuerdo que mi perrita se subió a dormir conmigo, pero estaba muy inquieta. Se la pasó llorando. En general la casa se sentía pesada. Además que pasaron situaciones muy desagradables con la familia en general. Situaciones de violencia. Regresando a lo que nos dimos cuenta, es que mi esposo, mi hija y yo nos mudamos a esa casa en septiembre del año pasado. La casa estaba muy descuidada y se ha ido arreglando poco a poco y amueblando. Esos días mi hija lloraba mucho por la noche. El cuarto donde había más actividad lo hemos dejado vacío. Hemos ocupado otros donde hay más luz y están prácticamente juntos para estar al pendiente de mi hija, ya que ella duerme sola en su camita. Un día escuchamos en la madrugada que hablaba con alguien. Le decía que no quería ir, y comenzó a llorar. Fuimos corriendo a verla y estaba sentada en su cama, con los ojos cerrados. Le conté a mi tía, que es una persona muy religiosa y nos ayudó a hablar con un sacerdote para ir a bendecir la casa. Él exorcizó unas velas, sal y agua. Todo salió bien. Todo salió bien y desde entonces la casa ha estado tranquila. Pero nos hemos dado cuenta de que los días de luna llena se escuchan ruidos en la azotea. El perro de mi vecina gruñe y a veces ladra. Y sobre todo, mi hija llora en las madrugadas. Se pone a gritar y a decir que no quiere ir. Solo se calma si la llevamos a nuestro cuarto y se duerme con nosotros. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Les ha sucedido algo similar? Buenas noches.
Cuando tenía 12 años, mis padres tenían una tienda de abarrotes. Aproximadamente a las 10 de la noche era la hora en la que cerrábamos. Pero como eran fechas festivas en mi pueblo, cerrábamos entre las 12 y la 1 de la mañana, cuando de pronto se fue la luz a las 2 en punto. La tienda estaba un poquito retirada de mi casa, en donde estaba mi hermano durmiendo, y en ese entonces él tenía 9 años y le daba miedo la oscuridad y estar solo. Yo salí corriendo para mi casa porque sabía que si se despertaba, él iba a espantarse mucho. Para dar un poco más de contexto en donde vivíamos, las casas de la familia por parte de mi mamá están juntas y parece una vecindad. La casa que le corresponde a uno de mis tíos está abandonada, porque él se fue a vivir a otro estado. En mi familia se ha contado que antes de que mi abuelo llegara a vivir ahí, vivía un brujo que trabajaba con magia negra, y justamente donde estaba esa casa era donde él vivía. Algunas veces la mayoría hemos escuchado la risa de un hombre y de una niña. Al momento en el que yo pasé por esa casa, algo captó mi atención. Vi un gato, pero no era normal, y decidí quedarme ahí parada para verlo mejor. Cuando mis ojos se adaptaron a la luz, me sorprendió mucho ver que su cabeza era muy grande, como la de una persona, además de que tenía rasgos humanos. Al momento no supe cómo reaccionar y me quedé ahí paralizada, pero no sentí miedo, solo estaba tratando de procesar lo que estaba viendo. Salí de esa especie de trance gracias a que uno de mis tíos iba pasando para checar por qué se había ido la luz. Yo le dije que no volteara para arriba y le conté lo que vi, y cuando lo hizo me arrastró para irnos de ahí. Les contamos a los demás y no nos creyeron. Dijeron que posiblemente era un gato normal y que lo vimos mal porque no había luz, pero los dos lo vimos, y a la fecha de hoy en día lo seguimos recordando. No sabemos si era un nahual o si era ese señor que dicen que hace brujería. ¿Ustedes han visto algo similar? Buenas noches.